Hola, bienvenidos a Explorando Herramientas. Para comenzar, quisiera agradecerte por estar aquí, por apoyar nuestras reflexiones y aprendizajes. Esperamos, como siempre, que esto sea de gran ayuda, que sea nutritivo, que sean unas conversaciones muy enriquecedoras. Hoy tenemos un día más con nuestra querida Joana Jaramillo de Astronovas. Bienvenida, Joa. Gracias, Karen. Agradezco enormemente, Joa, que tengamos la oportunidad o que yo tenga la oportunidad también de conversar contigo de temas tan profundos y que de verdad siento que me nutren día a día, tanto nuestras conversaciones como nuestros cursos, obviamente. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de dos temas puntuales que queremos abordar como para que todos tengan un poquito más de contexto. Vamos a hablar sobre la energía femenina y la masculina. Lo abordaremos desde diferentes perspectivas. Así que para comenzar, Joa, me gustaría que nos contaras un poco quiénes son los que representan estas dos energías en la astrología. Bueno, digamos que los dos personajes principales dentro de la astrología siempre serán lo que llaman los luminares o lo que representa el Sol y la Luna. Eh, pues son los astros más evidentes, los más grandes, los que más influencia tienen en nuestra vida y desde tiempos muy antiguos pues dependíamos realmente de los ciclos solares y lunares para cosechar, sembrar, para determinar, digamos, como momentos de, de crecidas de ríos, de caudales. Entonces, los dos elementos que vamos a ver siempre en la astrología más importantes que representan una pareja como masculino y femenino van a ser el sol y la luna. El sol representando lo masculino y la luna representando lo femenino. Perfecto. Y cuando hablamos de estos dos seres, cuéntanos un poquito como cuáles son sus cualidades. Mm, Me gusta que les digas seres, porque en realidad sí lo son, ¿no? O sea, pues nosotros vemos los cuerpos físicos de estos seres, pero como nosotros también somos más que un cuerpo físico. Em, entonces, digamos que la idea es que cuando veamos el cielo, nosotros podamos ver que todos esos elementos que encontramos externamente también los vamos a encontrar internamente. Entonces, dentro de mí también va a Ujú. vivir una dualidad de sol y luna o de masculino y femenino. Y entonces podríamos ver todas estas características solares y lunares. Por ejemplo, el sol va a regir el día, la luz, la claridad, ¿no? Todo lo que representa el día, ¿no? La acción, los momentos en que uno se moviliza, donde tiene más energía vital, más fuerza, más alegría, más entusiasmo, donde el trabajo fuerte se hace, ¿no? Entonces el trabajo fuerte se hace en el día, usualmente, no en la noche. Y, Ujú. y rige como todas estas cosas que tú podrías ver del sol, ¿no? Como la emanación, el sol da su energía, ¿no? Entrega su energía, es el centro del sistema solar, entonces también tiene como esta fuerza proyectora, activa, y todo eso va también a afectar nuestra psicología. Y luego la luna va a representar eso opuesto, ¿no? Entonces vamos a ver a la luna en la noche, en el descanso, en la quietud, en los momentos de introversión, en los momentos de pausa, en la recuperación, porque uno en la noche duerme para recuperarse. Un buen Ujú. sueño, una buena noche, pues va a determinar el día siguiente. Mm, y representa lo cíclico, ¿cierto? Pues tú ves a la luna y la luna siempre va a estar en una fase diferente, no importa, cada día que la veas la vas a ver distinta en el cielo. Entonces va a regir eh, lo cíclico, ¿no? Y va a representar la multiplicación, ¿no? La expresión de la naturaleza, todas estas expresiones de cómo recibimos el sol y cómo esto se devuelve en diferentes aspectos distintos, como lo representa la madre tierra o la naturaleza, rige el cuerpo, ¿no? Rige el mundo de lo emocional, entonces uno
uno dice que con luna llena uno se siente más exaltado, ¿no? Y lunático piensa así, que se le dice a las personas que tienen rasgos emocionales fuertes, ¿no? Como los lunáticos. Entonces la luna rige todo esto, pero además hay otra cosa muy hermosa de la luna y es que como rige la noche, por ejemplo, y piensas en el ciclo de la luna negra, es el misterio, no lo oscuro, lo no visible, no, lo no evidente, cosa que con el sol no pasa, el sol hace evidente todo, la luna no, la luna Ujú. tiene estas capas de mostrar y de ocultar. Y luego también una característica importante de la luna es que la luna no tiene luz propia, ella refleja la luna, es un espejo reflector. Entonces son características completamente opuestas entre lo masculino y lo femenino. Y luego todas estas cualidades que tú ves literal y físicamente en la manera en cómo funcionan estos dos seres, pues los vas a ver también dentro de la conciencia del ser humano también. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Como a partir de esas cualidades del que representa cada uno, quisiera que empezáramos a hablar solo enfocadas al sol y luego abordamos el tema de la luna. Ujú. Pero en cuanto al sol, quiero que nos hables un poco de eso, de esa parte que, digamos, se ve identificada en nosotros o cómo está representado el sol en nosotros. Ujú. Entonces el sol es la característica del ser humano que tiende a emanar una forma de ser, ¿sí? Entonces todos Ujú, nosotros, lo sepamos o no, lo queramos o no, y lo hayamos trabajado o no, porque esta es una pregunta que veo mucho como yo, ¿cómo hago para? No, estas cosas están funcionando, el tema es cómo están funcionando estas cosas. Entonces, el sol es aquello que uno emana. Entonces, tú emanas una particular esencia, yo emano otra particular esencia. Y entonces uno puede ver que todos los seres humanos somos no solamente físicamente diferentes, sino que en carácter somos completamente distintos. Entonces, unos van a tener unas cualidades, unas fortalezas, unas características. Entonces, el sol dentro de cada uno de nosotros va a representar eso que nosotros estamos emanando, ¿no? Eso que nosotros estamos impulsando, eso que nosotros estamos mostrando. O sea, si lo piensas, así como el sol en el día, el sol tiene una cualidad de yo salir a exteriorizar, cosa que va a pasar diferente ujú, con la luna. La luna es yo dentro de mí, ¿no? Yo me introyecto. El caso del sol es yo ujú, expreso y todos expresamos. Ahora uno puede decir, ay, pero yo no soy tan extrovertida. No importa, estás expresando unas cualidades introvertidas, pero las estás expresando. O estás expresando timidez, o estás expresando moderación o prudencia, o estás expresando alegría, fuerza, vitalidad. No interesa, todos estamos expresando. Eso por un ujú. lado. Entonces el sol en cada uno de nosotros es aquello que vamos a ir expresando, mostrando, tiene que ser natural, o sea, eso no es como yo me puse a pensar y luego hice esto, ¿no? Cuando tú te expresas, pues te expresas de manera muy auténtica. Claro, Sal- sale de manera genuina. Sí, pero sobre todo sale, sí, sale fácil, ¿no? O sea, es como yo no me doy cuenta y entonces a veces a uno le pasa que alguien te dice, pero ¿por qué haces esa cara? O ¿por qué dices esas cosas? Y uno, como así? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Porque me sale solo, ¿no? Es como una construcción. Y es interesante porque hay dos tipos de sol. El sol que uno construyó, que es un carácter. Entonces, de acuerdo a lo que a mí me ha pasado en la vida y lo que yo he tenido que asumir en la vida, yo me volví una persona simpática, alegre. Yo me volví una persona chistosa. Yo me volví una persona seria y reservada. Yo me convertí en una persona súper aplicada y estructurada. O yo me volví una persona más bien, ay, como que no pasa nada, no es tan grave, como indulgente. Ese es un rasgo del sol, que es un carácter. Pero hay otro Ujú, sol que representa ese llamado más interno, que es lo que yo realmente en el fondo soy, más allá de lo que tuve que hacer o ser, o lo que aprendí a hacer para sobrevivir. Porque en los dos ujú. casos tú emanas, o tú emanas una característica que tú dices, pues es que a mí me enseñaron a ser así, y así es que hay que ser, o tú emanas tu esencia más profunda, que vas como
redescubriendo, pero siempre es un espectro de emanar, de sacar de ti, de expresar. Eso es creo que la cualidad más importante solar. Y bueno, ¿y cómo reconozco que tengo la energía masculina desbalanceada? O sea, ¿cuáles son los aspectos que me muestran que esto está descompensado? ¿No? Teniendo en cuenta estas dos caras que nos acabas de explicar. Hay que mirar el sol. Entonces, el sol calienta, pero también achicharra, ¿sí? El Ujú. sol es un centro benefactor, es dador, es muy generoso, entonces es muy proveedor, su emanación le entrega combustible de manera incondicional o indefinida a todos los planetas lo que giran alrededor, pero también es el centro del sistema solar, ¿no? Entonces uno podría hablar de esas características cuando ya hay mucha, o sea, en el extremo solar hay narcisismo, egocentrismo, todo gira en torno a mí, ¿no? Tiendo a invisibilizar a los demás. Esto pasa mucho en el efecto visual. Cuando un planeta está cerquita al Sol por temporadas, tú no lo ves. No, está invisible en el cielo. El Sol es como si se comiera con su luz a los planetas. Y esto pasa en la psicología, ¿no? Cuando llegan estas personas tan abrumadoras, como tan extremadamente fuertes, dominantes, y engullen y lo que hace es que los demás empiezan a pasar desapercibidos o son tragados por su fuerza eh, dominante. Entonces, cuando hay un exceso del masculino, nos cuesta realmente ver a los demás. Y es así, o sea, no me doy cuenta. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tú tenías una necesidad? ¿Cómo así que tú tienes una inquietud? ¿No? ¿Cómo así que tú sientes? Sí, o sea, porque cuando es un extremo, la energía masculina es, tú sientes, tú tienes necesidades. Ah, ¿qué es eso, no? Porque es que yo estoy emanando con tal fuerza que me trago lo que hay alrededor. Y si tú te das cuenta, nuestra sociedad es hipersolar. Y lo que vemos en la cultura y en la sociedad política, ¿qué es lo que hacen los políticos? Ah, hay personas que tienen necesidades diferentes a lo que yo estoy proponiendo. No tenía la menor idea. Y no me importa. Es que ni se Ujú. enteran, no les interesa, no pueden verlo. Porque hay tanto nivel de luz y esta es la sombra de la luz. Uno diría la luz, qué bonito la luz siempre. No, imagínate todo 24 horas de sol por Sería una 365 locura. días al año. Sería terrible. Quemaría todo. Y estos son las personalidades extremadamente masculinas y solares. Por ejemplo, otra característica es que tú ves al sol necesitando de alguien. No. Entonces, el exceso de una energía masculina es yo me proveo a mí mismo, yo lo único que necesito es a mí, mi fuerza, mi radiación, mi emanación, y que el resto mire a ver cómo puede con su energía, ¿no? Entonces, esto es un poco una fuerza como de, como yo puedo y quiero y no me da miedo. Entonces, que me interesa, ¿sabes? Y no me doy cuenta, es que no lo percibo. Entonces, en las personalidades muy solares o masculinas, vamos a ver estos rasgos como de, me estás hablando en chino cuando me hablas de tus tiempos, de tus ciclos, de tus necesidades, de que, de que, de que necesitas esperar, de que necesitas reparar. Es como, ¿eso qué es? Y eso pasa, por ejemplo, con la energía masculina en hombres y mujeres, por supuesto, pero más que nada en hombres, porque digamos que por su composición ellos tienden más a, digamos, como a manifestar o a sí, como a encarnar esa energía de lo masculino. Entonces el hombre está volcado a la acción, al movimiento y a la expansión, típico del sol. Pero entonces cuando algo pasa que dice, espérate, así no funciona, no es ahora, hay que esperar un proceso, eh, no estoy lista, tengo necesidades distintas, es como así, esto es ir y ya. No, no es ir y ya. No, ahora las mujeres, lastimosamente, en esta competencia con lo masculino, nos volvimos masculinas en vez de volvernos femeninas. Entonces, también en las, digamos,
como en las formas en que las mujeres estamos encarnando el masculino, es yo no tengo tiempo para necesitar, por ejemplo. Esta es una cosa ahorita. Necesitar te hace débil. Parar te hace débil. Sentir te hace poco productiva. Entonces, todo este tipo de cosas donde el sol va, porque es que el sol solo sale, mientras que la luna tiene sus procesos, sus ciclos, sus momentos, sus caras. Entonces, mm, el exceso solar lo tenemos que pensar así, achicharraría cualquiera, abruma, son personalidades que llegan y uno dice, ya, no más, o sea, me estás achicharrando, cállate, cálmate, págate un poquito, ¿no? Porque es demasiada fuerza. Em, no eres solamente tú, no es solamente como tú lo ves, no es solamente como tú quieres, no es solamente como tú lo impones, no es solamente como tú lo analizas. Y tiene estos rasgos, ¿no? El masculino dice, voy solo y voy lejos. Eso es todo. Ese es su valor más grande. Lo femenino Total. para nada es así, ¿no? Lo femenino es nutridor. Entonces no le sirve decir yo sola. No, o sea, nutre la vida. ¿Y cómo voy a nutrir algo que sí estoy sola, no? Entonces ahí vamos viendo esos rasgos tan diferentes de estos dos polos de opuestos. Claro, y tú lo mencionabas ahorita y decías como, bueno, uno va a tener ciertas características de yo lo hago solo. Y esto es mucho, y lo mencionabas justo cuando decías que ahora las mujeres, digamos que nos volvimos más masculinas, que yo, por ejemplo, en algún momento también lo identifiqué porque era como que trabajaba de sol a sol, yo tenía que tener mi casa, mi carro, todo, tun, 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 pero cuando tenía una pareja, yo era la que tenía más la energía masculina y digamos que tenía parejas que tenían como un tema más femenino, ¿no? O una energía más femenina. Y eso definitivamente pues es un desbalance y por donde lo veas, eso tiene que ser como equilibrado, ¿no? De alguna forma. Y lo digo es porque cuando lo mencionabas como vas a actuar así o así, muchas veces ni siquiera lo estás planeando, es que tú estás ejecutando de tal forma que te conviertes en masculina, ¿sí? O que digamos que esa energía crece y entonces ahí es donde toca empezar a darse cuenta. Entonces, para que nos demos cuenta, me gustaría que también empezáramos a hablar de cuando tenemos esta energía, por ejemplo, en exceso, la masculina, ¿cómo podemos hacer para recuperar el balance? ¿O qué pequeños tips nos puedes dar como de, sí, como a grandes rasgos de qué sería el ejercicio ideal como para arrancar a balancear esa energía? Sí, mira, yo diría antes de los tipsitos para equilibrar es preguntarnos por qué en esta actualidad las mujeres estamos encarnando más energía masculina. Yo creo que esto es muy urgente preguntárnoslo, porque no es por casualidad, no es una cosa que uno diga, ah, de aquí en adelante, chin, lo que tú dices, no es consciente, no es una cosa como que uno haga a propósito, pero tiene que ver con que nosotros como sociedad hemos sufrido una crisis de ausencia de lo masculino y lo paternal. Y cuando me refiero a esto es que el sol también tiene un arquetipo que es el arquetipo de lo paternal. Y cuando hablo de lo paternal, hablo de una fuerza, es decir, cuando tú, eso lo hablábamos en el capítulo de los arquetipos, cuando nosotros nos vamos a la mismísima China, allá también hay un padre, ¿cierto? O sea, el padre lo puedes encontrar en cualquier cultura. ¿Sí? De cualquier forma, o sea, en animales, en plantas, o sea, la energía masculina ofrece una semilla que convierte a lo femenino en madre y la madre convierte al hombre o a lo masculino en padre. Y entonces cuando miramos el sol, y esta era una cosa que a mí me pasaba cuando yo creé las meditaciones de práctica de cada planeta y cada signo, yo lo que hacía era como sumergirme unas cuantas semanitas en la energía de cada arquetipo y me acuerdo mucho meditando sobre el sol en un momento que yo decía, me llegó esta imagen incoherente, tú te imaginas a un papá pidiéndole plata a un hijo, ¿no? Y era como una imagen, me llegó, más que nada, porque no es que me pase, pero me llegó esa imagen y yo decía, es totalmente como patética, si lo piensas.
porque tú no ves al sol pidiéndole nada a nadie. O sea, cuando tú ves al sol como, vengan, me quedé sin energía, auxilio, ¿quién me va a proveer? No. Sí. Entonces, la energía paternal solar es una energía que dice, yo todo te lo doy de manera incondicional y te doy un soporte para que puedas crecer. ¿Esto cuándo ocurre? Pues sobre todo debe ocurrir en la infancia, cuando tú no puedes, o sea, no dependes de la gente, o sea, literalmente dependes y es parte de lo natural. Además, como mamíferos somos la especie que más dependemos de nuestros padres, ¿no? Porque Ujú, obviamente nuestros tiempos de vida son más largos, ¿no? Como en comparación. Y entonces esa fuerza paternal que dice, a ver, yo te estoy viendo, yo todo te lo estoy dando de manera incondicional y yo además te estoy dando soporte para que crezcas de manera segura, es lo que uno necesita en la infancia para decir, ah, ok, entonces yo puedo danzar entre lo masculino y lo femenino y no pasa nada. Pero cuando ujú, tú no tienes esa estructura paternal, y no me refiero a tener un papá, porque papá podemos tener y sabemos que en nuestra cultura no. O sea, somos beneficiadas las que tenemos papá, pero sabemos que hay una gran mayoría de personas que papá ni siquiera tuvieron. Ahora yo no me refiero a tener ujú. papá, me refiero a tener la fuerza de lo paternal, que es distinto, porque hay papás que no encarnan esa fuerza paternal. Hay veces que los abuelos, las abuelas, las mamás, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. vamos viendo estas diferentes maneras de expresar, pero cuando yo recibí eso paternal, entonces a mí lo que me da es una confianza en la vida de que, ok, yo puedo entonces descansar, yo puedo disfrutar, yo puedo ejecutar y relajar, que son esas danzas que nosotros no tenemos en nuestra cultura. Nuestra cultura es sol, 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 hacer, 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 producir, producir y producir, ganar, 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 éxito, conquista, Ujú, éxito, reconocimiento, no puedo necesitar de nadie, tengo que poder solo, chin, 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 solo, solo, porque no hay un soporte. En esa falta y ausencia de soporte uno dice, pues si no tengo soporte, me toca a mí serlo. Y luego total. traduces eso paternal al cielo, a la vida, al contexto de la vida. Entonces dices, yo estoy sola en la vida, no tengo... Ahora, esto lo estamos diciendo racionalmente, esto no es algo que uno se lo dice racional, Ujú, uno siente que no tiene mm, en quién soportarse. Eso es lo que uno siente en la ausencia de lo paternal. Y esa es la razón por la cual las mujeres hemos aprendido a ser masculinas. ¿Sí? Ahora podemos hacerlo diferente porque ya en nuestra conciencia adulta podemos decir, ok, cómo me doy esa confianza paternal que me faltó, esa contención maternal que me faltó, y voy equilibrando mis energías y voy reconociendo que las necesito de las dos. Pero la verdad es por una distorsión cultural, o sea, nadie se va a un extremo porque sí, es una distorsión cultural por la ausencia de ese soporte. Ahora, el tip para equilibrar es irte al opuesto, ¿sí? Esta se le llama la ley de los opuestos, es una ley natural. Es una ley de contrastes. La ley se llama la ley de la polaridad. Y esta ley natural ujú, que se llama ley de polaridad significa que si tú quieres mejorar un extremo, un opuesto, te vas al otro. Entonces tú no dices, por ejemplo, como em, quiero dormir menos porque estoy durmiendo mucho. Tú dices, voy a accionar esto o voy a ponerme a hacer esto. Si me explico, te vas al polo opuesto. Digamos que hay algo muy vicioso porque es excesivo. Entonces, en el caso de tengo que hacer muchas cosas todo el tiempo y no puedo parar, entonces eso ya es un exceso. Tú no dices tengo que dejar de hacer, ujú. sino que dices voy a descansar tantas horas o voy a relajarme durante una hora diaria. Y ahí empieza un poco el equilibrio. Entonces, si hay mucha energía masculina, hay que trabajar urgentemente con la luna porque la luna es la otra cara polar, no en el exceso, sino un poco de la luna para empezar a equilibrar estos dos y empezar a traer un poco más de equilibrio. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una
situación hipotética. Si hay una madre que está completamente agotada porque se hace cargo de absolutamente todo, porque le ha tocado, no sé, sacar a sus hijos adelante, porque hay una ausencia de lo paternal, eh, ¿cómo puede empezar a hacer el ejercicio en, digamos, el trabajo con la luna? Estás poniendo un ejemplo difícil porque sí, porque podemos desconsiderar los contextos, ¿no? Entonces, pues, ay, qué fácil es sentarnos a hablar de, sí, tienes que ser más femenina. Bueno, pero date cuenta y es lo que estás poniendo es un contexto en el que no hay posibilidad. Es decir, me Ujú, toca o me toca. Y eso es lo que pasa con las madres, por ejemplo, que son mamás y papás, o sea, o papás que son mamás y papás. Eso también pasa. ujú, em, que es como vamos tanto a la supervivencia y toca resolver y toca como se puede, que ellos no pueden sentarse un día a decir, bueno, me va a quedar solamente en mi energía maternal o paternal, porque ven que hay un montón de necesidades desatendidas. Entonces, eso es importante, establecer cuál es el contexto y por qué me está pasando lo que me pasa. Yo creo que el problema es cuando esa situación ya pasó y nos seguimos quedando en el mismo espectro. ujú. Pues porque si tú dices, pues la vida en mí requiere que yo, nada, haga tripas corazón y siga adelante, bueno, pues es que es no llevarle alimento a mis hijos o no sacarlos adelante o no poderles pagar el colegio o la universidad y ellos tienen necesidades que yo no me puedo quedar aquí viendo qué. Pero cuando esta situación ya pasa, seguir quedándome en ese espectro que me quema, que me deshidrata, ¿cierto? Que me rigidiza. El problema es rigidizarnos en un espectro por mucho tiempo en nuestra vida y decir, pues es que así soy yo. Esto, por ejemplo, lo he visto, me acuerdo de algunos casos que he visto con ese trabajo de los arquetipos, de que eres la jefa, eres buenísima siendo jefa, porque sí, tienes una energía maravillosa de líder, de jefa, pues es tu don que hacemos. Y no por ser mujer está mal, eres buena jefa, tienes una capacidad de hacer crecer las cosas, has escalado y llegas a tu casa y sigues siendo jefa. Ese es el problema, ¿sabes? El problema no es que Ujú. el problema es que tu vida no se requiere solo que seas jefa. Cuando un arquetipo se rigidiza y yo me vuelvo solo ese arquetipo, ahí empiezan los problemas. Ya tiene que compensar de alguna manera. Claro, en la casa no puedes ser jefa porque yo no quisiera ser pareja de un jefe, Tal ¿sí? cual. Es esposa de un jefe, pareja de un jefe o hija de un jefe. No quiero, gracias. No quiero. Yo para eso salgo al mundo corporativo o, o profesional y me busco un jefe, ¿sabes? A mí me pasó Sí. alguna vez, yo tenía una amiga y ella tenía como 4 años más que yo y mi amiga me trataba como si yo fuera su hermana y entonces me regañaba, me decía lo que tenía que hacer y cuestionaba mis decisiones y yo decía, pero es que yo ya hermana, yo ya tengo, yo quiero una, no una hermana, ¿no? Y era un poco como cuando ese tipo de roles se empiezan a confundir y, o cuando un hermano, por ejemplo, hace de mamá o papá del hermano y uno dice, pero yo quiero mi hermana, yo no quiero un papá o una mamá. El problema es cuando te rigidizas en arquetipos porque así tiene que ser. Entonces llega esta gran mujer que en el mundo corporativo es muy buena y llega a su casa, quema a su pareja y quema a sus hijos y quema a su hogar porque todos bajo la tiranía de un jefe. ¿Me explico? Así funciona. Totalmente. Entonces, en este tipo de casos que tú pones, bueno, vemos que la urgencia nos lleva a ser masculinizadas porque pues no hay más opción. Pero podríamos hacer cositas, por ejemplo, y esta es una pregunta que yo recibo mucho cuando me preguntan, bueno, ¿y mis hijos? O atiendo casos donde el problema, digamos, es que lo están exteriorizando los hijos. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Cómo hago para acercarme más a mi hijo? ¿Y cómo hago para vincularme mejor con mi hijo? Mm, Y la respuesta siempre es, tú no le puedes dar a tu hijo algo que no te das a ti. Entonces uno empezaría por uno, digamos, una mamá que está a 1000, que tuviera 5 minutos al día para respirar profundo y decir, ¿y yo qué siento? ¿Y yo qué necesito? ¿Y cómo puedo articular la dinámica para nutrir también mis necesidades? Porque en la medida en que yo le doy espacio a eso, también le doy espacio a las necesidades de mis hijos.
Claro. a lo que sienten mis hijos. Empiezo a abrir espectros lunares, ¿no? Y la luna tiene más que ver con eso, con la sensibilidad, con la empatía, con la dulzura, con atender necesidades, con planear, con tener tiempos, procesos, lidiar con ciclos, momentos de la vida oscuros. Todo eso representa lo femenino. Entonces es abrirlo un poco en el espectro con uno mismo bajo las posibilidades que tengas y ya con eso se podría equilibrar mucho más la carga. Maravilloso. Bueno, voy a meter un poquito la cucharada porque en algún momento en una de las clases me contaste también un poco sobre el Padre Nuestro y quería que lo contaras porque la verdad me parece que es súper clave y porque esa oración tiene tanto poder. El Padre Nuestro es una oración cristiana que, digamos, que en la Biblia aparece como Jesús, ¿no? Legando un poco este rezo. Y los orígenes de esta oración se conocen en arameo. Entonces, digamos que es una oración muy antigua que ha sobrevivido. Y lo que sucede por lo cual es tan poderosa es porque en el inconsciente colectivo occidental está grabadísima. O sea, ¿quién no se conoce el Padre Nuestro? ¿Sabes? Y eso mismo hace que la fuerza sea como muy impactante, o sea, como que tiene mucha más fuerza porque en nuestro inconsciente colectivo, digamos que está y está grabada y es un recurso al cual todos podemos acudir de manera simple, sencilla y no importa tampoco la religión porque es al final un mantra, un rezo, ¿no? Y está dedicada al Padre Sol, Padre nuestro que estás en los cielos. Representa la fuerza emanadora del sol. Ahora, yo sé que, digamos, la astrología puede verse como, bueno, ¿qué significa que yo tenga tal cosa en una carta natal? Por ejemplo, para las personas que ya conocen de astrología, porque los que no conocen de astrología van a decir, ah, ¿qué signo zodiacal soy y qué me dice el horóscopo? Ujú. Pero si nosotros viéramos la astrología más ampliamente y lo viéramos como estos seres que tú dices, estas energías, mm, el asunto con el sol es muy interesante porque el sol de manera física, estamos hablando de la estructura física, emana una energía de la cual depende toda la vida. Y eso es algo que estamos tan acostumbrados o existe y como nadie nos lo ha quitado nunca, pues uno dice normal, ¿cierto? Tenemos súper normalizado, de acuerdo. Exacto. Pero no fue sino hasta la pandemia cuando nos encerraron y nos prohibían hasta salir a caminar que uno decía, yo necesito sol. O a veces pienso en las personas que trabajan en estas oficinas donde no tienen ni siquiera una ventana, que yo digo, qué desespero, o sea, psicológicamente es desesperante, ¿no? Claro, Las y luces rojas, emocionalmente. esas luces blancas sintéticas y todo encerrado, ¿no? Los hospitales, no, consultorios, sobre todo en el mundo médico es donde más yo lo he visto, o incluso centros comerciales o cosas así. Em, la energía solar te sana, eso es clarísimo. Total, Hace pero mucho la... en los centros comerciales pues es planeado. Entre tú más tiempo pases ahí adentro no te das cuenta ni de qué hora es. Yo creo que a más de uno le ha pasado que entra a un centro comercial y sale y dice, ¡Ah! Dios, son las 7 de la noche y yo he pasado todo el día acá y ni te enteraste. Exacto, todo es una estrategia de desconexión. Total. Y se nota mucho la diferencia si vives en un lugar luminoso o en un lugar oscuro. Hay un montón de enfermedades actuales que son por la ausencia de la vitamina D, que es básicamente ausencia de sol. Hay un montón de discusiones en torno a si el sol hace daño o no hace daño, si da cáncer o no da cáncer. Y lo cierto es que tú no solamente vives de su energía literal, física, sino que también de su emanación del ser. Entonces, lo cierto y evidente, si uno se pone a estudiar el tema solar, es que tú todo el tiempo estás consumiendo sol. Lo consumes a través de las plantas que comes, de las frutas que comes, de las vacas, cerdos o pollos que comemos, ¿cierto? O sea, el alimento es sol, ¿no? Que alguna otra especie especializó y refinó para que tu cuerpo lo pueda asimilar, pero es sol.
Una planta sin sol no crece, un animal sin sol no sobrevive. Y todo es una cadena conectada con el sol. Entonces, hay una bendición, que eso es lo que se dice en los aspectos como más ocultos del sol y los aspectos más profundos del sol, que es, hay una bendición y se le llama que hay un canto, o sea, que el sol brama y tiene un sonido y una melodía que llueve sobre nosotros. De hecho, cuando veíamos en la clase el arcano asociado al sol, es un sol que llueve, ¿no? Como que le manda bendiciones a un par de niños y es esa sensación como de absoluta confianza y certeza. Esto pasa, punto. Ahora que tú no lo sientas es otra cosa y hay que trabajar sobre ese bloqueo, pero no significa que no esté. Ujú. Si tú salieras todos los días a meditar sobre la fuerza y la incondicionalidad y la serenidad del sol, verías que es real. O sea, no te estoy hablando de sueña, imagina, haz de cuenta, te voy a convencer. No, eso sí pasa. Si uno estudia físicamente, los efectos del sol son importantísimos, porque estamos hablando del sistema solar, no estamos hablando del sistema lunar, estamos hablando de un sistema solar. Esa emanación, esa protección que habla el Padre Nuestro está pasando en nuestra vida todo el tiempo, pero es como si tuviéramos una sombrillita y abriéramos la sombrilla y dijéramos, sol, no quiero, ¿no? Pero eso pasa y tiene más que ver con nuestros bloqueos personales acerca de ese vínculo con lo paternal. Pero el sol, por ejemplo, y el Padre Nuestro son maneras para sanar nuestra energía masculina y nuestra energía paternal. Entonces, tener un vínculo con el sol y tener conexión con el sol, pero yo digo conexión además espiritual, ¿no? Como emocional, no solamente física, puede restituir todas las distorsiones que nosotros recibimos culturalmente de lo paternal y de lo masculino. Entonces, es una oración súper poderosa. Maravilloso, a mí me encantó, porque pues, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Es una oración que tiene mucho poder, que está precisamente muy adentro nuestro, en nuestro inconsciente ya colectivo, y que no necesariamente, pues tienes que ser cristiano, ¿no? Ya digamos que sabemos que esta oración o esta frase tiene cierto poder energético y que de alguna manera nos puede ayudar a conectar. Entonces, ya volviendo a encaminar un poquito, ahora quiero que nos pasemos al lado femenino y que nos cuentes un poco sobre la luna que representa la luna, ¿no? Energéticamente hablando, y cuáles son sus cualidades. Ujú. Entonces, si vemos a la luna, es todo esto que te decía, los ciclos, el misterio, lo femenino, la luna rige las mujeres, rige los partos, es la, digamos, como la, eh, por ejemplo, en la mitología es muy hermoso porque las diosas lunares, como Artemisa, que era una diosa virgen de la casa, era diosa de la naturaleza, pero también era patrona de partos, ¿no? Como que era además muy compañera de las mujeres. em, y, y eso representa la luna. También tiene otros matices, ¿no? Artemisa cuando se ponía brava era tremenda. Ujú, Pero las diosas lunares representan eso, ¿no? Como la custodia del parto, de la maternidad, de los bebés recién nacidos, de las mujeres, de los ciclos femeninos, de los ciclos menstruales, rige las crecidas de las aguas, ¿no? Entonces, los momentos de desborde de los ríos, los momentos de crecimiento de la marea, rige las emociones, todo eso representa lo femenino. Entonces, si te das cuenta, lo femenino es lo único que pone un poquito en pare la acción solar, ¿no? Porque el ujú. sol sale de 6 de la mañana a 6 de la tarde y luego entra el reino de la luna. Mm, y entonces en la noche pasan otro tipo de cosas. De hecho, eso es algo que yo he visto de personas que trabajan en la noche y que tienen impactos biológicos y directos en la salud. O sea, las personas no descansan igual cuando duermen en el día y no pueden dormir en la noche. Claro. Eh, o sea, es perfecto, es un sistema perfectamente diseñado para que, pues cuando haya oscuridad, el cuerpo entre en un estado de reparación. Entonces, la luna, lo femenino, rige todo esto que se le llama en el sistema nervioso el sistema parasimpático, que son los sistemas de digestión, de reparación, de construcción muscular,
¿no? Ahí es donde el músculo crece, donde el pelo te crece, donde se reparan todos los tejidos. Entonces imagínate, lo femenino da vida en un estado subconsciente, o sea, tú no haces nada, pero el subconsciente entra a reparar. Esto es hermoso, a mí me encanta ese misterio del subconsciente, porque hay una fuerza maternal que todo lo está restaurando y tú no tienes que hacer nada. O sea, lo que tienes que hacer es callarte, vete a dormir y no intervenga. Total. Pero, de nuevo, necesitas confiar para callarte y quitarte ahí. De hecho, yo creo que, por ejemplo, las personas que dicen, es que yo hago, es que yo hice, es que yo estudié, es que son las peores. Como, mira, ya cállate y deja que la naturaleza ejecute, porque tú te imaginas cómo sembrar Haga su una proceso plantita. natural. Sí, tú te imaginas sembrar una plantita y uno decir, es que si yo no la hago crecer, nadie, o sea, esto no va a crecer. Eso es una actitud terriblemente masculina. Sabes que vas a atrofiar a la planta y simplemente no van a hacer nada. Tal ¿Sí? cual. Entonces lo femenino actúa de maneras muy distintas y lo femenino es el responsable de que tú llegues a tus objetivos. La subconsciencia es la que hace crecer, la que Ujú. multiplica, la que genera, es generadora, es creadora, es la que te muestra el resultado dentro de su fuerza misteriosa subconsciente, porque tú no sabes lo que ocurre en la tierra, en la subconsciencia, pero la madre sabe, es una gran sabia, ¿no? Entonces, estos aspectos, ahora, para llevarlo a lo más concreto, ¿qué es lo femenino en nuestro caso? Descansar, lidiar con momentos cíclicos, aceptar que la vida es un proceso, eso es algo que a nosotros no nos gusta. O sea, no, no ya. Y si no es ya, entonces no se dio. No, la vida es un proceso. Eso es femenino. Trabajar con los procesos, trabajar con los momentos de oscuridad, la sombra y la oscuridad son femeninos. Y no porque sean malos, porque tenemos una idea de que la oscuridad es mala. Ahí Exacto. se genera y se germina todo, en la oscuridad. ¿Sí? La semilla no aguanta la luz directa del sol, tiene que estar en la oscuridad de la tierra para poder crecer. Entonces, rige las emociones, sentir. No digo los mecanismos que hemos creado para no sentir, ni los mecanismos emocionales, porque la gente cree que sentir es desbordarse emocionalmente. Eso no es sentir, eso es desbordarse emocionalmente, eso es otra cosa. Tal cual. Entonces tenemos esta asociación de que las emociones son la desregularización, el caos, el drama. No, es poder sentirte, porque además cuando tú te sientes, luego esto te lleva a la intuición, Ujú. porque si no escuchas lo que te pasa en el cuerpo, esto es muy simple, si tú no escuchas que necesitas comer, ¿por qué vas a escuchar una voz sutil como la intuición? Eso no Tal tiene cual. sentido. Entonces hay que empezar es por darle espacio al cuerpo, darle espacio a la emoción, darle espacio al descanso, darle espacio a la reparación, llegar a un punto de soltar lo que tú, la acción, el empeño que le estás poniendo y luego soltar y dejar que la sabiduría de lo femenino se encargue, aceptar los procesos, aceptar la vida, aceptar los ciclos, esto es otra cosa en nuestra sociedad. Vemos que ahorita un poquito más flexible, pero en la sociedad es como tú tienes que estar siempre de una misma manera. Eso no tiene sentido en el reino de la luna. Totalmente. Y yo creo que, por ejemplo, hace poco estaba hablando también con otra chica, donde ella me comentaba que las mujeres somos como aliens, básicamente, ¿no? Como que no nos han estudiado lo suficiente y que precisamente hasta ahora nosotras estamos como volviendo a conectar con esa parte femenina y hemos empezado a entender esa parte lunar, ¿no? Cíclica de, por ejemplo, de esto vamos a hablar en un podcast que viene pronto, que es como hablar de qué pasa cuando nosotras tenemos nuestros ciclos menstruales, nuestro ciclo menstrual. Entonces, cómo se divide, qué ejercicio tenemos que hacer en cada uno, qué deberíamos comer en cada uno, cómo deberíamos conectar con nuestra vulva, ¿no? O hablar, por ejemplo,
de que lo mencionamos en alguna otra, que es como, claro, los hombres se ven, por ejemplo, su órgano constantemente, las mujeres, hay mujeres que nunca se han puesto un espejo para verse ahí abajo, o sea, hasta en la oscuridad, ¿no? Allá como desconectado de nosotros. Entonces, me parece como súper, súper interesante ver que lo que mencionabas tú, ¿no? Que es el sentir. Y pienso que cuando una mujer empieza como a hacer un poco ese trabajo de sentir, de introspección, empieza a conectar con esa parte cíclica que mencionas tú. Entonces, cuando hablamos de exceso de energía femenina en una mujer, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué tipo de conductas tienes? ¿No? Como para que le demos un poquito más de profundidad al tema. Es una persona lunar, ¿no? Podríamos decir, por no llamarla lunática, porque pues podemos ofender, pero sí es una personalidad lunar, lo cual significa, por ejemplo, rasgos de un rasgo muy hiperfemenino es la hipersensibilidad. Y esto es muy importante. Sentir no es lo mismo que ser sensible, porque ser sensible es todo me cala, es como si uno fuera una esponja que todo lo recibe, todo lo recibe, todo lo recibe y tú no puedes discernir qué es lo que estás recibiendo Ujú, y eso tampoco te sirve, o sea, también hay cosas que no te valen, no, tú te imaginas uno comerse todo, no, tú tienes que discernir esto se dañó, esto no me hace bien, esta porción es la suficiente, tú no puedes llenarte de todo, entonces las personas hipersensibles, todo lo que ven les cuesta, ¿no? Todo lo que, digamos, son muy impresionables, eh, se desvitalizan muy fácil con la energía de los demás, eh, les cuesta entonces decir hasta aquí, pongo límites y emano, ¿no? Esto no, entonces se tragan, 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 es como absorben, absorben. Y esto es típico, que las personalidades muy lunares atraen personalidades solares. Entonces el uno ocupa el espacio y la otra se adapta, se hace chiquita, se mira, además la luna es plástica, entonces se transmuta, se trata como de contorsionar para poderse adaptar a una energía que es demasiado abarcante y desaparece, pero porque se tragó todo. tal cual. Y eso ya no es una energía femenina sana, es una energía femenina pasiva, dependiente, satelital. O sea, piensa que la luna es un satélite, ya gira en torno a los demás. Entonces, las personalidades muy lunares buscan sobre quién girar. Y tú, por favor, sálvame. Y tú determina qué hago con mi vida. Y tú cuídame. Y tú nútreme. Porque yo qué hago conmigo. O sea, y yo soy además esponjita de todo. Y les va a costar lo opuesto del sol. Entonces, ejecutar una acción, llevar la planificación. Son personas que los cambios lunares las patean, literal. Y gastan mucho tiempo equilibrando sus emociones. Eso les quita un montón de energía, porque sus emociones las indispone constantemente. Entonces, aquí es donde la fuerza de lo femenino empieza a inundar. Entonces, mis emociones se vuelven demasiado voluminosas, me creo lo que la emoción me dice constantemente, entonces en vez de ser como un agente iluminador, empieza a abarcarlo todo y me indispone, Ujú. entonces porque me siento mal, no puedo ejecutar, porque siento esto, entonces no hago, no intento, no salgo adelante. Entonces ya la energía de lo femenino se vuelve una energía excesivamente pasiva. Eso estoy hablando como de los rasgos más contrastantes, o sea, cuando hay ausencia totalmente del sol y hay mucha agua o mucho exceso del femenino y nos inundamos y nos excusamos, porque un rasgo así como el narcisismo en el sol, el victimismo en la luna. Ok. Entonces me excuso todo el tiempo de que es que la vida no ha sido fácil para mí, es que los demás me tienen envidia, es que los demás no me dejan crecer, es que los demás tienen una energía súper densa y pesada y pues digamos te quita em, posibilidades de definir o elegir tu vida, porque pues siempre va a haber alguien afuera, ¿no? Que ponga su energía y si eso a ti te afecta, no tienes cómo controlarlo. Entonces, narcisismo en la sombra solar y victimismo en la sombra lunar. O codependencia también podríamos ver. Tremendo. Y hablemos entonces de un pequeño tip o varios tips que tengas
que nos puedas dar cuando hay esta ausencia de la energía femenina. Sí, yo empezaría por límites. Y los límites no son corazas, ¿no? Porque uno a veces cree como me encierro, no cuento nunca más con nadie, me alejo de todo el mundo porque todo el mundo me afecta y todo el mundo me daña. No es una coraza. El límite, el mejor límite es el solar, que es el de la emanación. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo soy receptiva en un estado, en un sentido, yo puedo recibirte, entonces yo recibo tus preguntas, yo recibo tu energía, yo recibo tu colaboración, pero en otro punto yo emano, ¿sí? Y yo emano es, esto es lo que yo soy. Entonces hay que tener claridad sobre quién soy yo, que eso es parte de lo que le pasa a la luna. La luna cambia, haz ese caso como de las personalidades que, como cuando dicen que el perro se parece a su dueño. Eh, no, entonces las personalidades de tenía un novio ciclista y me volví ciclista y tenía un novio escultor y me volví la mejor en arte y me volví, y no, y tuve uno punkero y me volví punkera. Entonces, una primera cosa que va a hacer la luna es, ¿y yo qué emano? ¿Quién soy? Sol. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿A mí qué no me gusta? ¿Cuáles son mis límites? Pero no por el otro, por mí. O sea, yo Ujú. necesito saber quién soy yo para poder elegir y poner límites. Y una vez yo Claro. entiendo quién soy, yo emano el ser. Y esa emanación va a representar de alguna forma el límite. Esto es lo que yo represento. También una cosa que ayuda mucho en límites lunares es la razón, que es muy masculina. Entonces Ujú. entra un momento de discernimiento en el que dices, esto me es útil pensarlo, me es útil quedarme y llenarme de esto, porque es que la luna no discrimina, la luna solo absorbe, 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 absorbe. Entonces los límites racionales también van a servir, que te ayuden a cuestionar qué es lo que estás absorbiendo y que saques lo que no te hace bien, lo que no te es útil pensar. Y hay cosas muy inútiles en las que no la pasamos mucho tiempo pensando y pa' qué, o sintiendo. Y son inútiles, de verdad, Tal que cual. no te aportan. Entonces, ese límite racional también es fundamental para el exceso lunar. Em, y cortar un poco la sensibilidad. Mira que yo siento que en nuestra cultura nos vamos a extremos. Entonces ahora es todo lo que siento es verdad, todo lo que canalizo es verdad, y entonces estoy súper conectada a lo superior, si entre más siento y soy un canal de mil cosas, pero es que cuando tú eres tan receptiva, tú recibes Tal de cual. todo lado, y te toca discernir. Entonces hay una sensibilidad bonita que es cuando estás en contacto con tu alma y que te ayuda a reconocer tu camino y a darte cuenta de tu proceso. Pero Claro, la y a protegerte receptividad de manera sana. a escucharte, ¿sabes? A conocerte, a intimar. En ese grado se necesita la sensibilidad, pero la sensibilidad a todo, no. Eso es súper desgastante. Te vas a quedar sin energía y te vas a volver canal de quién sabe cuánta cosa quiera usarte para manifestar un mensaje. Y no nos Tal sirve, cual. ¿sabes? Tú sabes, como hay gente con la que tú eres súper amorosa y cariñosa y receptiva, y hay otras personas con las que tú pones barrera y dices, pues sí, pero no me interesa, porque yo no me Ujú. siento. Eso hay que hacerlo constantemente, es una cosa receptiva y luego emanación. El sol tiene que trabajar más en su recepción y la luna tiene que trabajar más en su emisión, ¿sí? Ujú. Entonces, todos los rasgos solares, calentarse ayuda, hacer ejercicio, movilizarse, hacer actividades, salir, tomar el sol, activarse, pues, tener rituales de acción, porque la luna se queda en es que siento, es que me da la sensación, es que me bajé, es que me bajoneé con esto. No, ponte momentos de acción, estructura, una estructura bonita que respete tus necesidades, no una estructura tiránica, pero estructura. Sí se necesita estructura en personalidades lunares, o si no, nos volvemos charquito y no pasa nada, ¿sabes? Tal cual. Bueno, pues yo creo que en resumidas cuentas, estuvo muy interesante, muy bueno. Ya llevamos una horita y obviamente este es un tema que podríamos durar acá horas, ¿no? Entrando un poco más en la luna, entrando un poquito más en el sol. Así que por ahora, pues muchísimas gracias, Joa. Pienso que ha sido como
súper claro y como poniendo esos ejemplos puntuales, pienso que ayuda mucho para los que nos están escuchando que empiecen a identificar si es una cosa, ¿no? Cuando hablas de la luna, si son mecanismos de defensa, si es protección o si debo hacer definitivamente como poner límites o los tips que diste al final, por ejemplo, de acción también me parecen súper claves cuando la gente esté en ese punto o cualquiera de nosotras, ¿no? Porque como dices tú, ¿no? Nosotras estamos acá hablando, pero obviamente nosotras también somos de carne y hueso y también hemos pasado por ahí un montón de veces. Así que muchísimas gracias, Joa, por compartirnos tu sabiduría. No, mucho gusto. Qué rico que nos podamos seguir viendo en estos espacios. Ay, sí, maravilloso. Pues eso fue todo por hoy. Si nos quieren seguir, también estamos en Instagram como @explorando herramientas o @astronovas. Estamos subiendo normalmente como contenido casi diario o semanal, las dos por aparte, y acá digamos que esta iniciativa es también hacerla 2 veces al mes con el fin de contarles un poquito, de hablar de temas puntuales. Si quieren, por ejemplo, también recomendarnos algún tema que les interese, pues también nos pueden escribir tanto a Joana como a mí por Spotify o en Instagram. Así que súper bienvenidos y muchas gracias por estar acá, por haber hecho parte de Explorando Herramientas y espero que tengan un maravilloso día. Chao, muchas gracias. Chao, Joa. Chao.